Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de psicoanálisis que cada jueves convocamos un nuevo vídeo para entender algunas cosas, algunos principios básicos que son importantes para vivir en el siglo XXI, porque ya sabemos que el pensamiento o vivir en este siglo no tiene nada que ver con estar materialmente o físicamente, ¿no? Uno puede tener un pensamiento de otra época. Freud incluso decía que si hacíamos un corte en la sociedad, había personas que tenían la mentalidad todavía de la época primitiva o de la Edad Media, de las diferentes épocas. Así que hay que acceder a un pensamiento que nos dirija nuestra vida, ¿no? En el sentido de que es necesario establecer ciertas ideas que nos permitan vivir mejor. Y la ciencia es muy importante porque nos va a quitar la venda de los ojos. Y claro, y para el tema de hoy es muy importante y he querido traerlo a raíz de algunas lecturas, ¿no? Que os he traído también, he subrayado algunas frases que me parecieron muy interesantes porque claro, si os pregunto acerca del amor, cada uno diría un montón de frases de lo que quiere decir el amor, etcétera. Incluso Freud decía bueno, que el amor nunca había sido pasado por la ciencia, ojo, hasta la llegada del psicoanálisis, ¿no? Que ya estudia el amor, el erotismo, el deseo, ya lo trae a lo científico, pero antes de la creación de la ciencia psicoanalítica, el amor había sido encargado a los poetas, ¿no? Nadie hablaba del amor de una manera científica, sino que eran de alguna manera desarrollados, ¿no? En los objetos de elección erótico, ¿no? El amor, el deseo, todo era desarrollado por los poetas, ¿no? Pero también muy importante porque en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, que ya sabéis, Miguel Oscar Menasa o no, poesía y psicoanálisis, porque la escucha del psicoanalista es poética, es decir, es el imaginario universal. Cualquier palabra se puede enlazar a cualquier otra, ¿no? Y es una riqueza muy importante, esa riqueza de la escucha que nos ofrece el gran poeta e inmortal ya, ¿no? En su obra Miguel Oscar Menasa. Claro, entonces él tiene un texto, ¿no? Que es muy interesante, que podéis mirarlo en Extensión Universitaria, que es una revista de psicoanálisis de la Escuela Grupo Cero, donde habla de algunas aportaciones desde el psicoanálisis a las relaciones amorosas. Y es muy importante porque dentro de todo el aporte que hace al amor, voy a intentar hacer algunas cosas que me parecieron básicas, ¿no? Importantes, que incluso a mí en alguna ocasión incluso me podían haber sorprendido cuando comencé a estudiar psicoanálisis, ¿no? Y en los tratamientos clínicos, en la escucha con los pacientes, ¿no? Que también me llamaron la atención. Claro, que venimos de ideas que traemos de nuestra familia o de lo social, ¿no? Y a veces ideología, prejuicio, formas de pensar las relaciones que nos están impidiendo amar. Ojo, es que es muy interesante porque hablamos desde la moral, no desde la dimensión real humana, desde lo que somos, desde lo que se produce en las relaciones. Entonces, una cosa básica, ¿no? Que también me pareció interesante es que del amor ya hemos dicho que hablaron los poetas, pero también todo lo que somos, todo lo que, cómo nos relacionamos, ya está escrito en algún libro, ¿no? Y en ese texto hablaba precisamente del libro de la antigüedad, que es El arte de amar, de Ovidio, y que ahí pues como que te da unos consejos generales del comportamiento, sobre todo para los hombres, ¿no? Que para las mujeres hay pocos libros escritos acerca de esas cuestiones, ¿no? Y entonces vemos que hay libros que sostienen y que si vemos en la realidad van a escenificar, ¿no? Y nuestra manera de relacionarnos va a mostrar que estamos basados, no exactamente que nos hayamos leído ese libro, ¿no? Sino que forma parte de la ideología, de la corriente de opinión, de la forma de relacionarnos, ¿no? Como un prejuicio, una base que nos hace que nos relacionemos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, está también el banquete de Platón, ¿no? Que ahí te habla de las relaciones amorosas, ahí te sale, aparece el mito de Aristófanes, ¿no? Se tuvieron que dividir esos seres que estaban perfectamente unidos, se tuvieron que dividir por la mitad, ¿no? Porque Zeus se enfadó y están buscando su otra mitad, ¿no? Digamos que son ideas que forman parte
prejuiciosas, ¿no? Que forman parte de nuestro entramado ideológico y que muchas veces actúan en nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Y que eh, nos llevan a producir relaciones de una manera o de otra. Y también vamos a ver que está muy, muy basado, hay una huella también profunda con nuestras huellas edípicas, con toda la cuestión infantil, ¿no? Con el entramado en nuestras relaciones familiares y de fijaciones infantiles, ¿no? Y lo vamos a ver porque es súper interesante. Eh, claro, es que la vida amorosa son las relaciones intersubjetivas de los adultos pautadas por deseos sexuales infantiles reprimidos. Es decir, que la vida amorosa del adulto, nuestra vida amorosa, va a estar pautada por todas esas vicisitudes infantiles, ¿no? Determinadas por eso, ¿no? Eso es fuerte, ¿no? Porque es como si hubiera una raíz, una huella que nos sobredetermina que muchas veces nos relacionemos con la pareja o con los compañeros, como nos relacionamos con los hermanos, con la mamá, como si le pidiéramos las mismas cosas y como si estuviera como un imán que te lleva al mismo lugar, ¿no? Como si hubiera un patrón de repetición, como si hubiera una compulsión a la repetición que hablamos en psicoanálisis, que te lleva a generar esas mismas disposiciones en otros escenarios, pero que se van a repetir ciertas cuestiones en nosotros y que va a tener todo que ver con lo infantil, ¿no? Con los modos de reaccionar infantiles que van a estar atravesados por bueno, los celos, la envidia, los deseos prohibidos, ¿no? Todo eso que se va a actuar en nuestra realidad y que tiene que ver con también ese amor infantil, porque para amar también hay que aprender, ¿eh? Ojo, que el amor es un trabajo y esto me parece central, súper importante, que el amor es un trabajo, no es un sentimiento. Y ahí Freud, cuando desarrolló la ciencia psicoanalítica, ¿no? Es muy interesante porque tomó ciertos conceptos de la física, ¿no? Y que ya él estaba trabajando con sus pacientes en la clínica, ¿no? También decir que amar son los mismos mecanismos en los sanos que los enfermos, ¿no? Que esas vicisitudes amorosas también acontecen en todas las personas, ¿no? Y claro, él tomó de la época, pues, tomó varios conceptos que también son importantes en la cuestión del amor y el deseo en las relaciones actuales, ¿no? Él tomó, por ejemplo, la cuestión, se estaba hablando de que una cosa era lo aparente y otra era lo latente, lo que estaba de fondo en todos los fenómenos físicos. Y claro, esto es muy interesante porque, claro, una cosa es lo que yo digo, lo que aparentemente eh, se está ocasionando en una relación y otra es lo que lo sustenta, ¿no? De lo que realmente se está hablando, ¿no? Por ejemplo, la pareja discute, ¿no? Y claro, muchas veces vemos que uno puede interpretarlo como que son tonterías, ¿no? Pero en el fondo no son tonterías. No es cuestión de decir en el fondo, ¿no? Sino que es como una metáfora de otras situaciones más importantes que a través de lo nimio, de esa tontería, la están escenificando, porque en todos nosotros hay como una censura, hay algo de lo que no podemos hablar, aunque digamos que lo decimos todo, etcétera. No es cuestión de algo que tenga que ver con decir al otro la cara, ni algo que yo oculte, no. Es que hay en nosotros una doble alteridad, hay una doblez, hay una complejidad en nosotros que a veces desplazamos esa ideología que decimos o aspectos reprimidos en nosotros, los desplazamos, forma de pensar, los desplazamos a diferentes situaciones. Entonces, en el fondo, lo que puede estar en juego en cuestión es que uno se está peleando con el otro como lo hacía con su mamá, ¿no? Incluso Freud hablaba de que las primeras relaciones son relaciones muy, digamos, como más tormentosas, porque recuerdan ese reflejo, ¿no? Llevan en sí, ¿no? Esa cuestión de esa hostilidad hacia el primer amor que fue la madre, ¿no? Eso pasa en las mujeres, ¿no? Que muchas veces esa primera relación tiene como un pozo, una raíz de esas primeras relaciones ambivalentes con la madre, porque a la madre se la quiere, pero llega un momento en que en ese desarrollo afectivo sexual pues tiene que haber como una pequeña separación, como digamos, como una decepción de esa madre, ¿no? Que para convertirla en la mujer real que es, ¿no? Y ahí pues
luego sustituirla por el amor al padre y luego a otros hombres, ¿no? Y ahí puede acontecer en esas primeras relaciones, en esa primera relación amorosa, que cargue con todo ese pozo de esa hostilidad hacia esa primera relación. Luego dice que en los segundos matrimonios, en las segundas relaciones, es como un amor más civilizado, no tan tormentoso, porque si lo estudiamos en clínica tiene que ver con esa raíz, ese aspecto y esas primeras relaciones que dejan una huella en nosotros y en nosotras, ¿no? Em, Claro, si preguntamos qué sería normal, qué no sería normal, claro, muchas veces hay que tener cuidado con esos conceptos, ¿no? Porque dependiendo de lo que digan los modelos ideológicos, uno se etiqueta si es normal o no, ¿no? Yo diría que consulten con un psicoanalista, ¿no? Porque lo que para la sociedad le puede parecer normal, vemos que muchas veces hay una doble moral, ¿no? Entonces, para escuchar lo que realmente es la persona, las necesidades, sus deseos, ¿no? Eh, es necesario, pues eso, no basarnos tanto en la moral ni en los modelos ideológicos, sino en desarrollar una persona que esté sana, ¿no? Es decir, que tenga la capacidad de amar, de trabajar, ¿no? Y que en las relaciones amorosas, pues bueno, eso de normal es entre comillas, porque ya digo que puede variar mucho, ¿no? Y que bueno, que hay que prestar especial atención en eso, porque muchas veces lo que llaman normal, mm, a la persona no le sirve, ¿no? Es decir, que cada persona hay diferencias, cada persona tiene unas necesidades y el amor tiene que ver con los pactos, que ya esto lo vamos a señalar que es muy importante. El amor tiene que ver con los pactos, con las conversaciones, con los acuerdos, ¿no? Y ahí se va a ir, en ese entramado se va a ir construyendo las relaciones. Eh, claro, podríamos preguntar el amor, por qué nos enamoramos, ¿no? Claro, es interesante porque también Menasa en este texto va a diferenciar que hay un amor, que es el amor de la especie, que hace el enamoramiento ocurre porque la especie se tiene que reproducir y hace que una persona que no conozcamos de nada parezca que lo conozcamos de toda la vida. Ah, pero claro, eso de toda la vida es muy interesante porque eso también nos lleva a pensar, ¿no? que nuestra elección, eso que decimos, ese flechazo, no tiene tanto que ver con el otro, ojo, sino que tiene que ver con nosotros mismos. Sí, muy interesante eso. Eso que llaman química, etcétera, no, mi hombre ideal, mi mujer ideal, eso olvidaros. Porque inconscientemente, yo hablo del inconsciente, vamos a elegir una persona que vemos que muchísimas veces nunca va a coincidir lo que yo digo, de lo que me gusta, de lo que yo me gusta, a lo que luego uno le atrae o uno está con una persona que no tiene nada que ver con lo que había pensado. Porque ahí entran en juego todos esos procesos de identificación y también de esa cuestión narcisista, porque todos somos narcisistas, ¿no? En el sentido de que en la evolución de nuestro desarrollo hacia hacernos seres civilizados, tenemos que renunciar a cierta cuota de nuestro narcisismo para poder convivir con otros. Ojo, pero también es necesario cierta cuota para preservar nuestro yo, ¿no? Para conservarnos, ¿no? Pero también es cierto que en el enamoramiento es como si uno volcara todo su yo en el otro, es una idealización. Y entonces, ¿cómo elegimos pareja? ¿Cómo elegimos? Bueno, es interesante también cómo lo he planteado, porque ahí quería yo ahondar también, ¿no? Que muchas veces uno dice que va a elegir pareja, como si dijera un candidato o candidata, a que le rellene un ideal que tiene, una ideal de completud y es como eligiendo, ¿no? Entonces es como si uno no pudiera conocer al otro. Lo que quiere es que le ocupe un ideal y ahí ocurre muchísimos desastres, ¿no? Porque ese ideal tiene que caer. ¿No? Y la otra persona va a ser distinta y la relación se va a ir construyendo. Entonces, ¿de qué nos enamoramos? ¿De quién nos enamoramos? Pues nuestro amor siempre va a ser una elección narcisista, es decir, no voy a elegir al otro por las cualidades que tiene, ni hablar. No es que el otro me encante esto. No, lo que diga conscientemente no es así, ¿no? Digamos que la conciencia es como una fachada de lo que realmente los cogollos, lo que hay ahí de nosotros, ¿no? Entonces vamos a elegir inconscientemente a una persona que se parezca a mí,
Es fuerte esto, ¿no? Pero es una persona que tenga que ver con algo relacionado conmigo del pasado o con algo del presente que me identifique con esa persona o con algo del futuro, de algo que yo desearía llegar a ser, ¿no? Ahí es donde se va a poner en juego esa atracción en el otro, ¿no? Ay, mira, es como yo, que yo nací en Málaga, hoy es malagueño como yo, ay, qué alegría, ¿no? Que uno se acerca, además cuando conocemos a personas, hay personas que pasan totalmente desapercibidas para nosotros, pero porque tienen que ver con algo que nos identifica, ya digo, con algo del pasado, del presente o algo que quisiéramos llegar a ser y que admiramos. Esa es una de las formas de elección de objeto. ¿Otra cuál es? Muy interesante, que ahí volvemos otra vez a la cuestión infantil. Nos va a traer o el padre protector, la madre nutriz, ¿no? Algo que está relacionado con nuestros primeros amores, que nuestro primer amor fue la mamá. Y el padre es como esa sustitución o ese primer amor también, ¿no? Que viene a ser la prolongación, la sustitución de la madre. Los primeros amores, la madre, el padre, los hermanos, todo eso también va a influir, va a determinar, va a sobredeterminar nuestra elección de objeto, va a dirigir de alguna manera que una persona nos atraiga o no. Fijaros qué interesante, ¿no? Para hablar del amor, ¿no? Hemos dicho que nos enamoramos por decreto de la especie, ¿no? Para seguir esa reproducción y nos enamoramos de algo que tiene que ver conmigo mismo. Si no, ni lo vemos. Y esto es así, ¿no? Entonces dice que hay un tipo de amor que siempre es narcisista. Elija quien elija. Ya puede ser no sé quién, no sé cuál, o dos o tres amores, no. De elija quien elija es como si se repitiera en ese tipo de amor esa relación materno-filial, ¿no? Vemos también que hay relaciones de dependencia. Claro, la primera relación de dependencia es esa posición en la que la mamá nos cuidaba cuando éramos un bebé, ¿no? O sea, es un reflejo de esa situación infantil en la que dependíamos del otro, ¿no? Entonces vemos cómo se actualizan ciertas relaciones, es como un infantilismo de esa dificultad de desarrollar nuestra capacidad de amar, porque amar tiene que ver con sumar, con tolerar las diferencias, ¿no? Si hay una relación, se llama tóxica, entre comillas, ¿no? Ahí estoy hablando de mi dependencia, de que yo he elegido inconscientemente a esa persona, produzco esa relación, algo tiene que ver conmigo. Es mi tendencia a producir ese tipo de relaciones también, ¿no? Si no echamos balones afuera y no nos hacemos responsables de que nuestro deseo, nuestra forma de amar es tal vez, pues, está en ese lugar infantil, donde aún no hay una madurez en la que puedo sumar otras relaciones en las que mi desarrollo afectivo sexual es más adulto, ¿no? Ahí es como si el otro fuera mío. Y eso no es amor, eso es posesión o es estar en ese lugar infantil, ¿no? Y ejemplos de esto, bueno, es interesante porque también había otro texto que hablaba de cuando yo le digo al otro que me entienda, ¿quién va a entender si no ¿Cómo voy a entender al otro si no me entiendo ni yo? Entonces lo hacemos máquinas. No tengo que pedirle que me entienda, sino que me ame, amarnos, ¿no? Amar al otro, no que me entienda, eso se lo decías a tu mamá, ¿no? Entonces ahí es como un reflejo, o contarle todo a la pareja, ¿no? Hay que discernir, ¿no? A una persona se le cuenta una cosa, a otra se le cuenta otra, ¿no? Si no, es un lío, es una locura decir todo al otro. Hay que tomar la dimensión de quién es uno, que tiene una parcela también de intimidad, una parcela para construir esa relación. No le podemos andar diciendo cualquier cosa al otro, que no es un amor incondicional, no es tu mamá, sino que es una persona con cierta sensibilidad y tenemos que establecer un criterio transformarnos, ¿no? De alguna manera tomar esa dimensión de quién es el otro, para qué le digo, qué le digo, ¿no? Que amar también se aprende, ojo, que es un aprendizaje y tenemos un montón de ideas y prejuicios y maneras de relacionarnos muy infantiles, ¿no? Que se han transformado en miles de años, ¿no? Por eso es importante el psicoanálisis, porque nos ayuda a transformarnos, a conocernos, a transformarnos y a elaborar, a poder conocer al otro en su verdadera dimensión, porque muchas veces decimos que conocemos al otro, pero no lo conocemos.
Es importante hablar, hablar, si no uno se forja la imagen que tiene del otro y pasa un montón de veces que uno se relaciona no con el otro, sino con la imagen que tiene del otro. Se traga todas las palabras, no habla, no conversa, no se imagina lo que el otro es. Los malentendidos porque yo he dicho, porque tú has dicho, y ya uno lo interpreta y hay un caos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y ahí os decía un poco también esa situación de, que Freud tomaba de la ciencia de la época, ¿no? Lo manifiesto, lo latente, y también va a tomar que el deseo se transforma, ¿no? Que se conserva, eh, que se modifica, ¿no? Que se transmuta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en esa situación es como que también el deseo en las relaciones de pareja, si no está puesto donde tiene que ponerse, va a desplazar a otros lugares, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer un estudio del amor y del deseo, que ahora también lo vamos a ver, ¿no? Es interesante porque, claro, cuando decimos eso de los candidatos, las candidatas, ¿no? Cuando uno va buscando pareja, ¿no? Claro, es que de alguna manera, si uno va con esas ideas en la cabeza, uno va a estropear ese encuentro, ¿no? Va a estropear la relación, porque si piensas que va a ser tu pareja, es mejor conocer a la persona, ¿no? Y luego ya, pues se va a ir forjando esa relación o no, pero si uno va con esa idea es como anula al otro, ¿no? Y ahí es un periodo de conocimiento. Uno de repente da cuenta y dice, estamos en pareja, ¿no? Nunca se sabe. Y pareja tiene que ver con esa amplitud, con poder sumar, ¿no? Con enriquecernos, no con cerrarnos y encerrarnos en una reja, ¿no? Hay una frase muy interesante, ¿no? Que he traído de Miguel Oscar Menasa, que me pareció fantástica, ¿no? Para hablar también de cómo el amor tiene que ver con la palabra. Dice, el sexo del amor quiere decir que no hay sexo sin amor, pero fundamentalmente que no hay amor sin sexo, que quiere decir no hay amor sin palabras. Es súper interesante, ¿no? Porque el amor es con palabras, ¿no? Se pasa del enamoramiento, que es ese impacto de mirada, esa ilusión, ese flechazo. Luego el amor tiene que ver con los pactos, ¿no? Con las conversaciones, con los acuerdos, ¿no? Eh, Llega un momento que uno se tiene que desilusionar, que el ideal tiene que caer. Y hay personas que no pueden trabajar en el amor porque se quedan en ese ideal. Esta tampoco, este tampoco, ¿no? Como si fuera asesinos en serie, ¿no? Entre comillas, ¿no? Vale, esto no, esto tampoco, esto tampoco. Es que nunca va a ser como tú piensas las cosas. Esto es un consejo para la vida, ¿no? Que nunca puede ser las cosas como tú las piensas. Hay que aceptar lo real. Si no te quedas con lo imposible. Hay que vivir lo real, lo real. Claro, si queremos que el otro venga a completar nuestro ideal, estamos delirando, ¿no? ¿Cuántas veces se llega a delirar, ¿no? Por esa cuestión. Claro, en ese dar y recibir, pues se va armando la relación, ¿no? Decir también que el amor, esto es un concepto ahí muy, muy interesante, tiene que ver con la sublimación. Es decir, porque hay un momento en nuestra constitución como sujetos, ¿no? Que no somos psíquicos sin ser sociales, en la que vamos renunciando a ese narcisismo para no perder el amor. Fijaros, renunciamos a ciertas tendencias egoístas para que nos quieran, ¿no? Entonces, esa energía psíquica libidinal, ¿no? Se va a ir poniendo en el objeto. Cuando se pierde el objeto, vuelve a la persona. Y claro, la sublimación es ese amar, es poner en corriente esa energía psíquica, sexual, ¿no? Ponerla en los otros, ¿no? Trabajar por otras relaciones, por los otros. Incluso Lacan dice una frase muy interesante que habla del amor, que es dar lo que no se tiene a quien no es, porque no importa quién es, ¿no? Es en el verbo amar el que nos hace bien, ¿no? No es tanto el objeto, la persona, ¿no? Sino que en ese amar, en ese circuito, en ese dar, donde se va a producir ese intercambio, ¿no? Ese intercambio que nos hace sujetos humanos, que, que, que tiene que haber una posibilidad, un amor muy narcisista, es aquel que no permite esa sustitución, que también puede haber otras cadenas de personas, ¿no? Donde podamos dar lo que no tenemos a quien no es, donde podamos producir más allá de nosotros mismos, ¿no? Y ahí es muy, muy interesante porque en Cartas a mi mujer, que traigo también un fragmento,
explica, me hace una carta maravillosa en la que habla de ese concepto del amor, ¿no? Y que os lo voy a traer, lo voy a remitir. Dice, es cuando nos dejamos usar por las palabras que las cosas existen, aún las imposibles, como el amor, el goce. Lo hacemos. El amor lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, hacemos otras verdades. Fabricamos otros sueños que los de la especie. Esos días que nos levantamos enamorados de los puentes, de las vías férreas, de las autopistas, de todo aquello que separa a los amantes para que luego se vuelvan a encontrar en otros caminos, otras ciudades, otros amantes. Muy interesante, ¿no? La importancia del amor más allá de esa cuestión de la especie, ¿no? Claro, es importante esa renuncia al egoísmo, ¿no? Porque gracias a esa renuncia pude leer, escribir, trabajar, escuchar. Y claro, es importante las palabras, ¿no? No dar nada por hecho, si no hay muchos malentendidos, porque no se habla, se mantiene la relación con la imagen que uno tiene del otro. Y claro, hablar, ¿qué es hablar? No es contar, claro, ojo, porque si no es como si fuéramos una agenda y le contáramos todo a nuestra mamá. No, hablar es no contar, es no querer convencer al otro que piense como yo, ni hacerle de dos uno, ni someterlo. Claro, ahí están en juego la tolerancia a las diferencias, que es lo que me va a construir también en mi constitución, en mi sexualidad, ¿no? Porque en realidad en todos nosotros han de producirse los cuatro sexos, que es la función madre, la función padre, la posición masculina y la posición femenina. Eh, es importante que, claro, querer cambiar al otro es someterle a nuestro ideal y eso va a producir mucha agresividad. Si se renuncia a algo muy importante para la persona, claro, al final, pues inconscientemente nos vamos a vengar. Es que, claro, estamos tan cargados de ideales que creemos que el amor nos va a salvar de todo, que el amor, si no es así, esto no es amor, si no cedo, no. No, es un pacto que hay que hacer, pero si uno renuncia a algo que le produce felicidad, le produce mucho placer, ¿no? Le produce un enriquecimiento a su persona. Si renuncia a eso por la otra persona, al final uno se va a vengar. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas peores que hay es no comprender o no tener en cuenta toda la complejidad que tenemos. Queremos ser tan moralistas que, claro, cuando queremos ser más buenos de lo que nuestra condición humana nos permite, pues ahí terminamos cometiendo una maldad. Ahí vemos también la doble moral, ¿no? Que denunció también Freud, ¿no? Que es importante, ¿no? También decir que el amor es ambivalente, no es puro 100%, ¿no? En todos los seres humanos siempre va a aparecer los celos, la envidia, los deseos prohibidos, el narcisismo, ¿no? Y claro, frente al otro, que es una relación más cercana, van a aparecer todo esto, y claro, y muchas veces se reprime porque uno no tolera que eso le puede acontecer con una persona a la que quiere. Y claro, ahí el mecanismo de represión hace que lo que no acepto de mí lo reprima y se manifieste de forma disfrazada, ¿no? Otra vez de síntomas, de lapsus, actos fallidos, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasan a todos cosas con los lapsus, los olvidos, ¿no? Que hablan de nuestra hostilidad, de nuestros deseos, ¿no? De cosas que es como si un cortocircuito se pronuncia ahí, se me ha olvidado el aniversario porque tenía una riña, porque me ha pasado no sé qué con la persona que quiero y se me ha olvidado, ¿no? Y hablo claro, eso en cada persona va a ser diferente, ¿no? No es para que generalicemos, pero en todas esas cuestiones de la vida cotidiana voy a mostrar mi hostilidad hacia el otro, mi rechazo, mi aceptación, mis diferencias, ¿vale? Entonces es importante. Bueno, esto también me pareció interesante reseñarlo, porque en esa elección que hacemos del objeto amoroso, ¿no? Que hemos dicho que en base a nuestro narcisismo y a lo familiar,
Nos habla Freud en un capítulo de que el hombre, ¿no?, va a elegir su objeto, ¿no?, su objeto amoroso, su objeto sexual, en base a tres características. Y eso va a ser muy importante porque nos va a introducir en las cuestiones del amor y el deseo. Porque hay veces que hay personas que aman a personas mm, que no se puede manifestar el deseo, ¿no? Es decir, que a la que realmente desean son a personas con las que no están enamoradas, con las que no hay amor. Hay una disociación entre el amor y el deseo. Y esto es muy importante porque nos va a hablar, otra vez volvemos a retomar esa cuestión de el complejo de Edipo, de lo edípico infantil, de las situaciones que atravesamos, pero que son actuales de nuestra infancia, ¿no? De nuestra constitución, de la sustitución de nuestros padres por mujeres y hombres actuales, y que a veces vemos que hay una dificultad de aunar amor y deseo, que a la mujer que está enamorada no la puede desear, y no es porque no la quiera, la quiere, pero está como puesta en un pedestal, como si fuera una santa, una idealización, y no puede mezclar esa cuestión que tiene que ver con el deseo, con la sexualidad, ¿no?, con el erotismo. En cambio, si quieren, bueno, perdón, desean, ¿no? Porque no es que la quieran, no es esa construcción amorosa, ¿no? Pero veis, la ideología nos hacen creer que, que, que claro, si no aparece la sexualidad es porque no quiere a esa persona, ¿no? Es que muchas veces hay una disociación y que tiene que ver con estas tres elecciones de objeto que os voy a decir, ¿no? La primera es el perjuicio del tercero. Y ojo, que también es cierto que en la normalidad también está. Estoy hablando de casos que son mm, más exagerados, por así decirlo, casos más patológicos, ¿no? Pero en todos aparece más o menos en nuestra normalidad. Y esto tiene que ver con el complejo de Edipo, con el amor a la madre. Y la primera elección de objeto en base a esas características, la primera característica es el perjuicio del tercero. ¿Y esto qué quiere decir? Consiste en que la persona nunca va a elegir jamás un objeto amoroso o una mujer que se halle aún libre. Es decir, una muchacha que esté soltera o una mujer independiente de todo lazo amoroso. Su elección siempre va a recaer en alguna mujer donde haya otro hombre, marido, novio o amante, ¿no? Es decir, que la persona no despierte, si está sola, si está soltera, no le despierta su interés, pero en cuanto hay alguien que se fije en ella, o si tiene novio, está casado, ahí es donde precisamente le atrae ese tipo de mujeres, ¿no? Es de la que se fija, en la que le atrae. Claro, esto tiene que ver con qué situación, esto tiene que ver pues con la situación infantil. ¿Cuál es la primera mujer que estaba con su marido? Pues es su padre y su madre, ¿no? Ahí vemos cómo está todo enganchado, ¿no? Cómo está como, todo como una base a esa situación. Y en mayor o menor medida, pues ya digo, puede entrar incluso dentro de lo normal, ¿no? Cuando uno ve a otro que está en relación con otra persona, pues hay personas que se fijan más en personas que están ya comprometidas o con algún lazo amoroso con el otro. Cuando es condición necesaria para que te guste esa persona, para que te atraiga, siempre se va a repetir eso en tu vida, porque uno ahí está enganchado a esa situación infantil, ¿no? Claro, porque es como que elige siempre el objeto de amor, como objeto de amor a una mujer que es de otro hombre, y sé quién es la mamá, ¿no? La segunda condición, no es esencial esta, ¿no? Puede faltar o no. Es una mujer que sea casta, intachable, ¿no? No ejerce atracción para el sujeto. En cambio, sí les atraen la que sexualmente son sospechosas. Bueno, aquí estamos utilizando términos un poco así, con una connotación, ¿no? Bueno, que hablamos de una situación bueno, que puede tildarse un poco de, entre comillas, ¿no? Como machista, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero es para que hablemos en términos claros también, ¿no? De que es una persona que le atraen mujeres que digamos que son sospechosas de pureza, de fidelidad, ¿no? Como que son personas que están más con otros hombres, ¿no? Con otras relaciones. Incluso la exageración de esto se le llama el amor a la prostituta, ¿vale?
que hay que llamarlo por su nombre, ¿no? Que se entiende. Es como que ahí a este tipo de personas se le enciende el deseo sexual, ¿no? Si no está eso, no se le enciende el deseo sexual. Si no es una persona que sea, digamos así, un poco más abierta sexualmente, ¿no? Ahí es cuando se le despierta el deseo sexual. Y en cambio, a la que es más comedida, no más casta, ¿no? Por así decirlo, no hay deseo sexual, ¿no? Y eso, y del extremo es el amor a la prostituta, ¿no? Es como que es una tendencia de este tipo de personas a salvar a la persona, a la mujer que eligen, ¿no? Es como que, como si la salvaran siempre de todos los peligros, como que la sacan del lugar de donde está, que la traen a la pureza, ¿no? La llevan al altar, ¿no? La cambian al lugar de dignidad humana, ¿no? Es como también es ese juego, un poco con esa situación, y hablamos del héroe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto todo tiene que ver con esa novela familiar, que todo tiene que ver con el complejo de Edipo, ¿no? Con las fantasías que tienen de que la mujer, la madre se ha ido con el padre, ¿no? Como esa cosa de infidelidad, ¿no? Y es como todo está relacionado con esa situación edípica, ¿no? Y ya digo, puede haber problemas con el amor y el deseo por ese tipo de que no lo pueden aunar, no lo pueden unir en una mujer. En el momento en que la mujer es más fiel o más, es como que la ponen en ese pedestal de pureza y no pueden interceder un deseo sexual. Ahí es como si estuvieran separadas. Eso que si traemos un poco la religión, esa virgen y esa prostituta, ¿no? Que habla muy bien la religión de esos aspectos, porque es como si no pudieran aunar ese concepto de mujer, como si la mujer no estuviera aunada en una mujer sexual y una mujer madre o una mujer trabajadora, ¿no? Como si estuviera eso separado, ¿no? Y esto ocurre de manera psíquica, ¿no? O sea, uno esto no lo puede pensar, no tiene conciencia de ello, sino que le pasa cuando tiene relaciones, que se le repiten que siempre elige, por ejemplo, la mujer que está casada, la que tiene novio, que cuando está con alguien que es más pura, más, por así decirlo, ¿no? Como que no tiene deseo sexual hacia esa persona, ¿no? En cambio, con otra que es más, mm, con la prostituta sí tiene una potencia sexual, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Una persona que no quieren, ¿no? Que no tienen amor hacia ella, ¿no? En cuanto se enamoran de esa persona, en cuanto aparece una relación más amorosa, se establece ahí una relación amorosa, no la pueden desear, pero por eso, porque hay un discernimiento del amor y el deseo. Y esto se transforma con psicoanálisis, ojo. Es como que con el amante suelta la rienda de la pasión y puede haber sexualidad, pero, por ejemplo, con el marido no, ¿no? También pasa en la mujer, ¿no? Y ahí es una cuestión que hay que trabajar en análisis, ¿no? Por eso es tan interesante el psicoanálisis, porque nos ayuda a transformarnos, a conocernos y a transformarnos nuestra relación con el amor, con el deseo, con nuestra producción en el mundo, con el amor hacia los demás, ¿no? Con nuestra producción económica, con todos los aspectos que están relacionados con nuestro paso de ese yo infantil al mundo, a la sexualidad en la mujer, ¿no? Ese pasar de objeto a sujeto deseante, ¿no? Tantas trabas morales, tantos prejuicios que se van a ir transformando en la terapia, ¿no? Luego están los celos, por ejemplo, que también tiene que ver con esa constitución edípica, ¿no? Eh, la doble moral, ¿no? Que ahí Freud desveló que, claro, que se pretende esa cuestión de la monogamia, ¿no? Y que lo que el hombre conseguía con un simple desdoblamiento de su moral, ¿no? A la mujer le costaba la enfermedad, el castigo, la culpa, ¿no? La mujer es culpable o sea, es infiel, es, se le castigaba, incluso hay países en los que se le castiga aún hoy en día, ¿no? O bueno, o aparece también los trastornos nerviosos, ¿no? Que tienen que ver también con ciertas cuestiones, ¿no? Eh, también nos dice claro, que es más fácil amar o ser amado, ¿no? Porque ahí va a estar el juego, ahí siempre, ¿no? Dice que siempre un buen amante, nos dice Menasa, siempre tiene alguien a quien amar, ¿no? Y cuando nos habla, por ejemplo, de que es más fácil amar o ser amado, ¿no? También es el amante el que se convierte en amado y el que ama. Pero claro, también nos dice que esto es interesante
en estas pequeñas aportaciones que estamos haciendo para que entendamos algunas cosas, que es más fácil ser amado, ¿no? Muchas veces uno le pide al otro amor, dame más amor, ¿no? Ahí es una demanda infantil, ¿no? Porque ser amado corresponde a ese lugar de incluso antes del nacimiento, ¿no? Que está uno en posición pasiva, ¿no? Claro, a veces muchas demandas hacia el otro habla de que uno está aún siendo un niño con el otro, ¿no? Es como que no se conforma con lo que le da, quiere más, quiere más. Y ahí, pues bueno, podríamos pensar que uno está en esa demanda infantil, ¿no? Porque no es una cuestión de transacción económica, yo te doy tanto y tú me das tanto, sino que en la posición de dar y recibir. Y no es cuestión de medirlo, porque a veces dándole un beso y el otro lo recibe, pues uno también ahí pues también hay estabilidad, el permitir que el otro produzca eso, ¿no? Que a veces entramos en esa demanda infantil que habla más de esa dificultad para desarrollar la relación, ¿no? Hay muchos prejuicios y muchos modos, posiciones que están impidiendo producir el amor en las personas, ¿no? Producir las relaciones amorosas, ¿no? Porque se cae en el objeto de posesión del otro, en la dificultad para hablar, para y la creación, ¿no? También en las relaciones de pareja y con el entorno, ¿no? Porque también lo social incluye también el amor, ¿no? Si no es por amor a los otros, uno no hace nada, ¿no? Uno no renuncia a sus tendencias egoístas. El trabajo también habla del amor que tenemos hacia los demás, ¿no? En dejar algo a alguien que ni siquiera conozco, ¿no? Que a otras generaciones. La capacidad de amar y trabajar, ¿no? Nos dice Freud que es ser una persona sana. Y claro, hemos progresado muchísimo en tecnología, pero luego en objeto humano, en las relaciones humanas, para nada. Amamos y odiamos como hace más de 4.000 años. Así que tenemos que poner las pilas y bueno, trabajar, ¿no? Porque estar sano también tiene que ver bueno, convivir mejor, con establecer también un bienestar en la persona y bueno, en el entramado de todas las relaciones que se van produciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Amar es un concepto muy interesante que os voy a leer, os voy a pasar a leer un pequeño poema de Menasa que se llama Miguel Oscar Menasa, donde nos habla del amor. Y dice así, ¿dónde estará el amor? El amor, el amor. ¿Dónde estará el amor? Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubiera sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo y fui muchos. Todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad. Y tampoco estabas. Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después no te busqué más. Encontré otras palabras. Maravilloso este poema, maravilloso Miguel Oscar Vegas. Muy bien. Y bueno, no sé si para terminar, os voy a leer algunas cosas que me parecieron interesantes. Uf, os recomiendo este libro, ¿eh? Es muy importante. Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones. Mira qué portada es. Es un cachondo, vaya, es muy gracioso. Salen ahí dos monos. Bueno, lo podéis encontrar en Amazon y en la editorial Grupo Cero, ¿vale? Os voy a leer algunas cosas que he traído de aquí y bueno, ya sabéis que si queréis preguntar algo podéis vivir y conversamos, ¿vale? Dice, la mujer no quiere ser responsable de su deseo y el hombre se hace cargo de deseos que no tiene. Por eso que todo fracasa. No es que él desea porque tiene los deseos, él desea por compromiso, porque tiene que existir el deseo. No es que la mujer no desee, la mujer no quiere reconocer que desea. Para ella es su ser inferior el que desea.
No sé por qué. Dice, el amor es un sentimiento de la especie y el deseo es propiamente humano porque está ligado a la palabra. Y hasta ahora los monos y los caballos no hablan. Se refiere a la palabra, ¿no? Qué interesante. Y nos dice también, ¿cómo se cuida una relación de pareja? No contándole, como hago con mi mamá, las cosas que hago. Es la única manera de cuidar una relación de pareja. Después, engaño. Y eso lo tengo clarísimo cuando estoy con la pareja y no estoy con la pareja. Ahí está el engaño. Ese es el engaño. Cuando estoy con otra persona, no estoy engañando a nadie. Estoy con otra persona. Además, estoy con otra persona y nadie se va a enterar de que estoy con otra persona. O ustedes cuentan todo a todo el mundo. Tengan cuidado porque están para 4 sesiones semanales de análisis si hacen eso. El que le cuenta todo a todo el mundo, 4 sesiones de análisis porque si no, no se cura. Es una enfermedad mortal peor que el cáncer. No se puede contar todo a todo el mundo. Hay muchas formas de contárselo, que si esa relación con mi pareja queda perturbada porque tengo otras relaciones, yo no tengo por qué estropear la relación con mi pareja. Y dice Menasa, ya no sirve, porque el aprendizaje del hombre tendría que ser aprender a sumar. Ustedes calculen que las matemáticas con la operación formal suma lo que hizo fue separar al hombre de Dios. El hombre no sabe sumar, porque sumar es separarse de Dios. Y cuando digo que no sabe sumar es porque tiene una pareja y le dieron un beso en una fiesta donde todo el mundo tomaba ácido lisérgico y va y le cuenta al novio que lo ama y lo desea, le dice, ayer le di un beso a un chico embriagada por el ácido lisérgico. Chao, se rompió la pareja. Entonces, no sabe sumar, porque ella tendría ese acto del ácido lisérgico o de cualquier otra droga como normal, común. Y dice, no he entendido bien. Ella ha preguntado cómo se cuida una pareja y usted dijo que no contando todas las cosas que hago como haría con mi madre. Y luego ha dicho que cuando estoy con otra persona y le cuento que estoy con otra persona, y dice, eso no es cuidar, eso es atacar. No le tengo que contar ni lo que me pasa en la facultad, porque interfiere en la relación de pareja. No puedo tener una pareja sin sentimientos. Tengo una pareja con sentimientos, si no, no sirve. Mi pareja tiene que sentir. Eh, Tampoco yo quiero que me cuenten a mí. Si le cuento que apareció un profesor muy elegante, ya esa noche hacemos el amor mal. Entonces eso no es cuidar la pareja. Quiero comentar algo del profesor, pues tengo que decir, hoy aprendí la relación que existe entre el tiempo de Einstein y el tiempo de Foucault. Eso le tengo que decir, porque como no entiende nada, las relaciones con las amigas no se las tengo que contar. Los hombres son muy envidiosos de las relaciones entre mujeres, muy envidiosos, muy celosos. Por lo tanto, no puedo andar hablándole todo el tiempo a mi pareja de la relación que tengo con mis amigas, ni con los problemas del trabajo, que hay parejas que le cuentan sus problemas laborales, los problemas laborales, con lo cual estropean los problemas laborales. Le aconseja mal y al final tienen problemas de pareja y laborales en lugar de hablarlos con un compañero de trabajo o con el jefe. Van y se lo cuentan a la pareja, que le aconseja caca. ¿De qué se habla entonces? De todo. De fútbol, de política, de amor, de sexo, de religión, de todo, pero de todo en general. ¿A quién se le ocurre contarle a la pareja lo que tiene que contar a un psicoanalista? ¿A quién se le ocurre? A un loco. Los locos hacen eso. Muy bien, muy interesante las reflexiones que nos hace en este libro Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones. Editorial Grupo Cero de Miguel Oscar Melasa. Ya saben, para aprender más cosas acerca del amor, seguimos estudiando, leemos poesía y estudiamos psicoanálisis, que también nos va a poner en circulación y nos va a ayudar a quitarnos la venda de los ojos de tantos prejuicios y ya decimos de esa cuestión también infantil, ¿no? De esas vicisitudes infantiles que nos acontecen en nuestras relaciones actuales. Bueno, ya sabéis que si queréis escribirnos, podéis escribir a lauralopezpsicoanalista@gmail.com. Y ahí, pues, si queréis tomar también vuestra primera cita de psicoanálisis o continuar vuestro proceso psicoanalítico para conoceros, transformaros, aprender a amar y a desear, podéis escribir también y pedir cita. Muy bien, muchas gracias. Continuamos la próxima. Chao.